Buenas noches. Bueno, hoy les quiero contar sobre este tema que vengo comentando en otros posteos y en otras historias, que tienen que ver con las decisiones y el elegir. Sobre todo me interesa estas temáticas porque siento que estamos en un tiempo donde es muy importante conectarnos con nuestra capacidad de elegir y con nuestro discernimiento. Verán en mi feed o en mi IGTV que hay bastante contenido de esto porque últimamente le presté bastante atención y bueno, en particular hoy les quiero comentar sobre este tema porque también, bueno, de la mano de esto diseñé un taller muy práctico, muy autogestivo para que pueda ser autoadministrable de manera simple y sencilla. Y bueno, introducirlos en la temática, introducirlos en por qué nos cuesta a veces elegir, nos cuesta decidir y con qué tiene que ver, con qué nos topamos en este proceso de tomar decisiones, ¿no? Bueno, yo les voy a ir comentando algunos motivos por los cuales puede suceder esto. Por supuesto que hay muchas variantes. Yo hice un recorte de lo que yo veo en general, que me topo en consulta o que me pasa a mí misma o a personas cercanas, haciendo una síntesis, ¿no? Entonces, bueno, en principio la toma de decisiones para mí está muy ligada a la elección, a cómo yo elijo, ¿no? Y entonces esta sería la primera cuestión a revisar, cómo son mis elecciones. Si yo me tomo el tiempo para elegir, o elijo a las apuradas, o elijo de forma automática, sin pensar, sin sentir mucho qué es lo que me vibra, qué es lo que quiero, o si dejo que el otro elija por mí, porque bueno, prefiero que sea así. Hola, Berito. Prefiero que el otro cargue o asuma las consecuencias de esa decisión. En fin, ¿no? Pueden ser muchas las cuestiones por las cuales yo no termino de tomar esa decisión. Entonces, bueno, en principio yo ubico dos motivos principales. Uno tiene que ver, lógicamente, uno entiende, si yo no puedo decidir o me está costando, estoy entre dos cosas, entre dos opciones o entre dos posiciones que son mutuamente excluyentes o aparentemente irreconciliables, como que quiero dos cosas o estoy oscilando entre dos posiciones que se excluyen, ¿no? Si tengo una no puedo tener la otra y si tengo la otra pierdo. Entonces esto también nos lleva un poco a tener en cuenta que cuando hacemos una elección hay algo que perdemos, pero no en términos de que dejamos de tener algo, sino que ponemos el foco en lo que realmente queremos. Y por otro lado, y de la mano de esto, el segundo motivo que yo veo es que en realidad no puedo tomar una decisión porque no sé qué es lo que quiero, no lo tengo claro o no sé qué es lo que necesito y entonces ahí le entrego la decisión a otro y me abandono en lo que yo realmente me importa de esta cuestión. Y a veces es más fácil esto, que otro decida por mí y entonces, bueno, no asumo esa responsabilidad y la consecuencia que tiene esa decisión que voy a tomar. Entonces, yo lo que quiero ahora es ir recorriendo un poco estos matices para ir también ubicando los ejes de este taller que propongo, porque va a ir repasando un poquito esas cuestiones, esos andariveles que tenemos que ir revisando, ¿sí? Muchas veces cuando no podemos tomar una decisión, simplemente es detenernos a revisar paso por paso, como va a ser esta propuesta, muy simple, pero que si yo no lo hago, me pierdo en la duda eterna o me pierdo en la procrastinación, esto de demorar la respuesta porque me quedo vagando en una cosa o la otra, ¿no? Entonces,
Con respecto a la primera cuestión que yo les presento, que es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero de esto? Realmente me lo pregunté en lo más íntimo, ¿qué es lo que yo quiero? Porque aquí lo que puede pasar es que yo esté confundido, confundida con cosas que yo entiendo que quiero, pero en realidad, si me lo pregunto de verdad, no lo quiero. Quizás lo quería antes, pero ya no lo quiero. O quizás es algo que lo quiere otro. Y yo por complacencia o simplemente por simpatía, bueno, acuerdo con eso, pero en realidad, bueno, si a mí me preguntás si puedo elegir, elijo que no. También puede ser en esta pregunta de realmente qué quiero yo y por esto estoy en la duda, de si en realidad esto no está interrumpido por una exigencia, por un mandato que yo me impongo, que yo me estoy realmente forzando a elegir algo cuando en realidad es un mandato. O sea, un mandato es un aprendizaje que me vino de afuera, como una enseñanza, como algo que se me dice desde el deber ser, deberías ser o deberías hacer. Y bueno, es una bajada verticalista donde aparentemente yo no tengo mucha capacidad de decidir. Pero este sería el primer eje central a revisar. Muchas veces sucede que estoy confundiendo lo que quiero con lo que debo. Entonces, si podemos empezar a separar de todo lo que yo estoy diciendo que debería, en realidad poder decir, bueno, pero yo de todo esto que debería hacer, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Sí? Entonces paso del deber ser a hacer yo mismo, yo misma. Y ahí se van a dar cuenta que si tiene que ver con esto, con un mandato, generalmente aparece la culpa, aparece esta sensación de presión interna donde yo me veo forzado realmente o forzada a tomar esa decisión, pero que no está realmente alineada a mi ser genuino, que está realmente tomada por una imposición externa a veces, y a veces es una imposición interna que compré desde la afuera pero que me la hice propia. Bueno, a lo largo de este taller vas a ir descubriendo mucho de esto, mucho de las cosas que te interfieren a la hora de elegir y que en realidad tenés que limpiar, ¿sí? Porque no te pertenecen, porque no son tuyas esas imposiciones o esas exigencias. Otra exigencia que puede haber tiene que ver con una expectativa de perfección, que es irrealizable. Entonces yo quizás sé que quiero, pero no lo puedo terminar de decidir porque es una meta inalcanzable, irrealizable, no es posible llevar a cabo. Entonces me quedo trabado, trabada en que yo sé lo que quiero, pero quizás tengo que hacer un proceso de asimilar esa meta, bajarla a una posibilidad concretable, ¿no? También está el tema de poder registrar si yo estoy oscilando entre dos opciones en donde se disputa un deseo y una necesidad. Por ejemplo, yo puedo querer hablar con una amiga y al mismo tiempo necesito descansar. Entonces, no sé qué decidir. ¿Hablo con mi amiga o me duermo una siesta? ¿No? Por ejemplo. Entonces, aquí lo importante es empezar a también separar qué es lo prioritario. Es todo un ejercicio que nos lleva a empantanarnos cuando no puedo priorizar qué es lo más necesario, lo más urgente para mí. Y quizás si vos te preguntás realmente qué es lo más prioritario, porque acá lo que hay que ver es que las dos cosas tienen igual nivel de importancia, o sea, quizás es tan necesario hablar con mi amiga como descansar, pero si yo no estoy descansada, quizás no estoy suficientemente activa y disponible para estar presente en la charla, ¿no?
o quizás puedo descansar ahora y hablar más tarde o mañana. Digo todo esto porque en los ejemplos y en la toma de decisiones va a haber cosas que son más livianas, más del cotidiano y del día a día, tanto como otras cuestiones que en un nivel de compromiso, bueno, exigen otro análisis, ¿no? Porque implican cosas más riesgosas o más complejas, ¿no? Pero son cosas que nos pasan todo el tiempo, ¿no? La toma de decisiones en relación a eventos pequeños y cotidianos, tanto como a situaciones de complejidad que, bueno, que tenemos que considerar muchas más variables en cuestión, ¿no? Entonces, cuando yo sé lo que quiero y lo tengo claro, ¿sí? Pero la traba está en otra cosa, como decir, bueno, estoy peleándome conmigo porque tengo también otras cosas que pujan, entonces ahí la salida sería aprender a priorizar. Cuando yo sé lo que quiero, pero no sé cómo lograrlo, esto puede tener que ver con lo que decía hace un ratito, que es, bueno, quizás es una meta que tenés que ajustar, que tenés que acotar a algo más posible, pero también puede ser con que no sé cómo llegar a eso porque no cuento con los recursos necesarios o no me puse a pensar un plan de acción para lograr esto. Entonces quizás no tomo la decisión, no porque no sepa qué quiero, sé lo que quiero, pero tengo que dedicarle un tiempo a ver qué recursos necesito para lograr eso que quiero, ¿sí? Bueno, otra cosa, yo les voy comentando y obviamente si quieren hacer alguna pregunta o comentario, también se enriquece porque se me escapan algunos ejemplos que pueden estar pasándoles a ustedes y quieran preguntar acá directamente. Otra cosa que puede pasar es que yo no pueda tomar una decisión porque tengo temor al resultado o a la consecuencia de esa decisión, ¿no? Por ejemplo, puede ser, bueno, yo quiero tomar la decisión de dejar este trabajo porque no me satisface profesionalmente, pero tengo temor a que no consiga otro trabajo o a que no sepa qué hacer en el medio cuando me quede en vacío y tenga todo el tiempo disponible, ¿no? O de cualquier otra situación, ¿no? Donde yo no tomo la decisión, aunque sé que quiero y sé que necesito y lo puedo priorizar, pero hay una traba en la consecuencia que esto tenga, ¿no? Cuando yo dé ese paso. Y bueno, sepan que todas las decisiones que tomamos tienen una consecuencia, para bien o para mal en algún sentido. Digamos, si tomo la decisión tiene una consecuencia, si no la tomo también la tiene otra consecuencia, entonces hagas lo que hagas, esto va a tener una consecuencia. Ahora, si vos te tomás el tiempo y el espacio para revisar realmente desde qué lugar vos estás tomando la decisión y cómo estás eligiendo, entonces esa consecuencia va a valer la pena, ¿sí? Este trabajo que hacemos en realidad es un llamado a la reflexión para que aprendamos a tomarnos el tiempo de elegir. Elegir conscientemente es ir revisando todas las cosas que fuimos ubicando aquí. Ahora, muchas veces sucede que por la premura de la toma de una decisión no nos damos este tiempo. Entonces elegimos mal, elegimos sin conciencia, porque elegimos o presionados por una situación externa o presionados por nuestra propia exigencia o nuestro propio temor de lo que sea la situación, pero digamos, nos salteamos este paso que es el fundamental, que es revisar qué quiero yo de esto y si realmente es algo que ver con mi actualidad, porque este es otro tema. Cuando yo les digo, bueno, quizás lo quiero, o quizás me doy cuenta que no lo quiero, pero lo quería antes, y yo me quedé enganchada en algo que siempre quise, o lo quise durante mucho tiempo, pero ahora yo cambió mi estilo de vida, cambiaron mis relaciones, algo cambió y yo cambié, y yo no reactualicé ese deseo o esa elección. Entonces, como verán, hay un montón de matices que se nos pasan por alto a la hora de elegir
y que nos van a dar la pauta de tomar la decisión, de cómo podemos realmente estar presentes y conscientes para la toma de las decisiones, sea una decisión de rutina, cotidiana y súper liviana e intrascendente, o una decisión de mayor calibre. Todas las decisiones van a pasar un poco por este filtro. Lo que pasa es que no es lo mismo elegir una marca de café que elegir con quién quiero estar o con quién quiero compartir mi vida o a qué me quiero dedicar, ¿sí? O dónde quiero vivir. Entonces, obviamente, aquí cuanto más riesgo conlleve la toma de decisión, bueno, más trabajo nos va a llevar de estar presentes en cómo estamos eligiendo. Cómo estamos eligiendo requiere que vos te quedes con vos mismo, con vos misma, en una reunión en tu íntimo. Que no te distraigas con el afuera o con voces de otros, porque también nos sucede que cuando estamos indecisos o indecisas, salimos a buscar la opinión del afuera, y es una manera también de desentendernos de la responsabilidad que tenemos cada vez que tenemos que tomar una decisión, ¿no? Y esas voces a veces nos confunden más de lo que estábamos en un primer momento. Entonces es muy importante que cada uno se dé ese tiempo y ese espacio de estar consigo mismo, porque ahí vas a encontrar realmente qué tiene que ver con vos esta elección, esta decisión. También, como les comentaba, puede ser dentro bueno, y si pasa, ¿no? Y si yo tomo la decisión, ¿qué va a pasar? A veces el temor pasa porque alguien se enoje o se ofenda y con esto me deje de querer si yo tomo determinada decisión. Entonces seguimos en esta instancia de poder volver a nuestro centro, poder evaluar desde nosotros y ser responsables tanto de la elección que tomamos como de su consecuencia, ¿no? Y entender que si alguien se enoja o se ofende por algo que para vos es genuino y auténtico, bueno, también es una elección que vos escuches más esto otro que te dice el que se ofende o el que se enoja, que lo que nace de tu ser más genuino, ¿no? Aparte de que nadie ofende a nadie, ¿no? Acá cada uno tiene la libertad de ofenderse o enojarse, ¿no? Pero no es que yo, porque tome una decisión, hago que el otro se enoje, ¿no? Y esto también es un malentendido que hay que poder aclarar. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? No sé si tienen las personas que están ahora presentes, quieren hacer alguna pregunta aprovechando que están en el vivo, en el intercambio. Mientras tanto voy a recoger algunas preguntas o comentarios que me hicieron durante el día. Uno tiene que ver, un amigo que me dejó sí, que es de Libra, del signo de Libra, y que suele tener dificultades para decidir. Bueno, les cuento que esto ya en la parte astrológica, si tenés predominancia en signo de Libra o de Géminis, predominancia puede ser tener el Sol, la Luna o el ascendente, o distintas configuraciones en donde esté muy marcado ese signo. Bueno, vas a tener un tema con la toma de decisiones, porque primero son signos mentales de aire y entonces se ponen muy racionales. En el caso de Libra, y acá le contesto a mi amigo, Libra le pasa que siempre va a priorizar al otro por sobre su propio deseo, ¿no? En esta intención de negociar, de que todo esté en armonía y ponerse de acuerdo, termina cediendo su propia posición en favor del otro. Entonces, el tema de Libra es realmente que se focalice en sí mismo. O sea, lo que venimos hablando, pero en el caso de Libra, mucho más, porque Libra ya tiene la tendencia natural de irse hacia el otro, de irse hacia el afuera y priorizar la posición externa ante la propia, ¿sí? Y en el caso de Géminis, Géminis es la multiplicidad de opciones. Entonces el tema geminiano
es que hay tantas opciones para elegir que me mareo en la cantidad de posibilidades que tengo para tomar. Esto puede ser muy bueno porque es un signo muy mutable, muy flexible, muy adaptativo, pero a la hora de tomar decisiones, bueno, de todas las variables voy a tener que poder quedarme con una. Y como ya venimos diciendo, esa elección tiene que cumplir mínimamente con estas cuestiones de ir revisando realmente qué quiero yo, si lo quiero para mí, lo quiero para el otro, si la toma de decisión tiene que ver con algo que tengo que resolver o es una necesidad o es un deseo que indica que yo tengo que hacer un plan de acción y con eso tengo que desarrollar recursos que me permitan llevarlo a cabo, ¿sí? Etcétera. Lo otro que me habían comentado es el tema de la dispersión. Una persona leía, creo que estás por ahí, que comentaba que se dispersaba mucho. Bueno, aquí el tema de la toma de decisiones hay que ver por qué te dispersás. Si a veces la dispersión puede estar al servicio de postergar la toma de decisiones, o sea, que la dispersión sea una forma de evadir ese momento definitorio, ¿sí? O si la dispersión quizás es una cualidad o una actitud que está en vos y que simplemente te tenés que proponer enfocarte. Bueno, en este momento me tengo que enfocar en esta decisión y entonces, bueno, puedo permitirme ser dispersa porque me gusta estar en varias cosas al mismo tiempo y explorar y demás, pero bueno, en este momento me voy a enfocar acá para no perderme, ¿sí? Pero por eso hago la aclaración, vos decís, soy de Leo. Bueno, acá en este caso los signos de fuego son muy expresivos y son muy de ir a la acción, de pasar a la acción. En realidad acá, más que dispersión, lo leonino te está actuando como un aspecto que en realidad te ayuda bastante, porque Leo es el signo del corazón. Generalmente son personas que actúan muy desde el corazón, que están conectadas con su parte auténtica y genuina. Entonces, bueno, eso es muy bueno y te puede ayudar mucho. Pero sí, el tema de la dispersión hay que ver al servicio de qué está. Si es a modo evasivo o evitativo, o es simplemente, bueno, una cuestión que yo tengo que domeñar porque es una cualidad que yo tengo, ¿sí? Bueno, entonces más o menos les queda claro cuál es donde vamos a ir revisando una y otra vez hasta que realmente podamos estar claros en esto de qué quiero, qué es importante para mí y cuál sería la cuestión de dilema, ¿no? Si yo estoy entre dos posiciones, quizás te des cuenta cuando hagas este trabajo de realmente qué quiero yo de esto. ¿Es una imposición? ¿Es una exigencia? ¿Es un mandato? ¿Es algo que quiere el otro? ¿Es algo que yo necesito? ¿Sí? Cuando te tomas el trabajo de revisar todo esto, quizás te des cuenta que en esas dos posiciones que aparentemente están enfrentadas e irreconciliables, te encuentres que tenés una parte de deseo en cada cosa. Y lo que tenés que hacer es unificar las dos posiciones. Entonces pasamos de esto o lo otro a esto y lo otro, que a veces nos parece impensable, ¿no? Porque todo el tiempo estamos dilematizados entre dos cosas y nos cuesta mucho tener una mirada integrativa, tener una mirada en donde yo reconozca que quiero las dos cosas o que yo me veo representada en las dos posiciones. Generalmente en algunas de estas posiciones yo me abandono y entonces quedo a mitad de camino, tanto en una como en la otra. Esto cuando particularmente les digo cuando están en dos posiciones que se confrontan, ¿no? Quiero una cosa y del otro lado quiero otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, puedo querer tener un trabajo que me dé libertad, y por otro lado puedo querer
tener un trabajo que me dé estabilidad. Entonces, ¿qué me pasa? Que yo digo, bueno, pero si yo trabajo freelance y tengo libertad, no tengo el sustento fijo y estable que me daría un trabajo en dependencia. Pero ahora, si me quedo en el trabajo de dependencia, tengo la estabilidad y la seguridad, digo entre comillas, pero no tengo libertad porque tengo que cumplir horarios, porque tengo que responder a un jefe que me da órdenes, porque tengo que ajustarme a una estructura que si bien me contiene, también me aprisiona en sus normas y en sus reglas. Entonces, acá es claro que en realidad yo quiero las dos cosas, quiero la sustentabilidad y quiero la libertad, pero ¿puedo crear en mi mente una tercer posición que unifique las dos, en donde yo pueda ser sustentable de forma libre? Bueno, si lo pensamos en otros niveles, con cuestiones de temas de pareja o relaciones amorosas o de amistad, si lo pensamos en temas de salud, si lo pensamos en un montón de cosas, el eje es el mismo. El eje tiene que ver con que podamos hacer este encuentro conmigo mismo y revisar en dónde estoy trabado, trabada, y poder anclarme en realmente el deseo más fiel, ¿sí? No traicionarme. Poder tomar decisiones que estén apoyadas en elecciones genuinas, auténticas, donde yo no me abandone a mí mismo o a mí misma. Y muchas veces nos pasa todo lo contrario, que tomamos malas decisiones porque esto priorizamos al otro o porque nos da miedo que el otro se enoje y entonces termino cediendo mi parte más genuina en favor de otra cosa o de otra persona. Así que bueno, el taller que yo tengo pensado, que lo voy a empezar a lanzar la semana que viene para darle tiempo a esperar comentarios y a esperar si hay una temática en particular donde yo pueda ir ajustando el material que preparé, pero es un taller súper sencillo, cortito y al pie, con un autodescargable que vos te podés administrar y podés ir haciendo tu trabajo de reflexión, de evaluación, y son consignas muy claras y precisas que no necesitan de mayor acompañamiento y te van a servir un montón para realmente bajar a tierra todas estas cuestiones que fuimos nombrando y ver quizás en una de esas secciones, bueno, cuál es la que más me costó, dónde yo le tengo que poner más atención y más conciencia y detenerme a hacer ciertas preguntas claves. Así que bueno, si no tienen ninguna consulta, pregunta o comentario, este vivo ya va a quedar para también las personas que no pudieron asistir en este momento, y en ese caso me dejan los comentarios al pie para que yo los pueda retomar o les pueda enviar información y demás. Así que bueno, les agradezco mucho los que han estado aquí compartiendo, y si les interesa, ya saben, me escriben, me dejan el comentario abajo con su mail, o simplemente, bueno, me interesa y yo les escribo por privado. Compártanlo también, es importante que muchas personas tengan el acceso a ocuparse de las buenas tomas de decisión, porque hoy por hoy es muy importante. Así que bueno, les deseo buena vida, que estén muy bien, y un beso y un abrazo a todos. Gracias por estar ahí.